La clase anterior también era como ver las cualidades del jugador inteligente y demás. Bueno, perfecto. Bueno, ahí en psicología van a desarrollar un poquito más y abordar un poco más el aspecto psicológico de estos jugadores. Acá vamos a abordar bueno, las características de estos jugadores y cómo saber sobrellevarlos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un breve repasito de lo que vimos la vez anterior y vamos a terminar con el tema este de hoy y arrancamos otro, ¿sí? De la comunicación. Bueno, un segundo. ¿Usted ve pantalla completa ahí? Sí, sí. Perfecto. Un segundito. No, esto no, acá no. Acá. Bueno, bueno, habíamos visto eh, las características tanto del futbolista inteligente como la del futbolista necio. Vimos la definición de una persona que es inteligente y una que es necio, según la Real Academia Española. El inteligente es la persona que tiene la capacidad de entender, comprender y de resolver problemas. Y el necio es el falta de inteligencia en el momento, ¿sí? Porque hay jugadores que o son necios crónicamente o hay jugadores que toman decisiones necias, ¿sí? Lo que les dificulta en el momento, pero lo que son crónicos ya de por sí, a eso que es difícil darle brazo a torcer, a eso hay que, como técnico, hay que sacarlo porque termina pudiendo el cajón de manzana, ¿sí? Bueno, la persona necia es la falta de inteligencia, terco y porfiado en lo que hace y dice, ¿sí? Un ejemplo de un jugador necio, una característica que tiene es que no reconoce eh, que se equivoca, ¿sí? Y se enoja cuando lo corregís. Hay un versículo en la Biblia que dice, corrige al necio y te odiará, ¿sí? Corrige al sabio, será más sabio y te amará. Y nada más lejos de la realidad. Yo vi dos tipos de jugadores, bueno, comparé entre un futbolista que es profesional de elite y un futbolista que es amateur y que tiene mucho talento, un semiprofesional. El futbolista que es profesional, que llega a la elite, suele ser un jugador inteligente, que reconoce cuando se equivoca, corrige sus errores y tiene momentos de necedad, sí, pero son momentos, no son porfiados ya de por sí. En cambio, un futbolista necio, que tiene muchas condiciones y que ya de por sí es necio y terco, no reconoce que se equivoca, le echa la culpa a los demás, se enoja, y eso hace que se quede a mitad de camino en su carrera, así que no progrese. Y por eso vemos la diferencia entre un futbolista que es profesional de elite y uno que se quedó en el camino. Es esa, ¿sí? ¿Y qué otra característica tiene un jugador necio que no llega? Es decir, porque es porfiado, no por condiciones, porque estamos hablando de un jugador con muchas condiciones. ¿Cuál es otra de las características que suele tener? Una es no reconocer los errores, que no escucha es otra, ¿sí? No escucha las indicaciones del técnico, se hace el tonto, mira para otro lado, y bueno, y si vamos al caso, vamos a mencionar algún que otro jugador, porque todo el mundo sabe cómo es Riquelme. Riquelme tiene una capacidad tremenda, ¿sí? Él llegó al fútbol de élite por su capacidad, sus condiciones, y después, en los últimos años de su carrera, le empezó a pifiar, ¿sí? Empezó a tener momentos de necedad, terquedad, por lo cual se le complicó el cerrar una buena carrera de fútbol. Ya en todos los clubes donde estuvo, tuvo problemas con los técnicos, pero siempre jugó por sus condiciones, ¿sí? Pero también le pusieron límites, y cuando aceptó esos límites, el jugador jugó, pero después cuando no aceptó esos límites, lo terminaron colgando. Entonces, ¿fue un jugador inteligente? Sí, sí fue un jugador inteligente. Pero también tuvo un momento en esa edad que le perjudicó en su carrera. ¿Sí? Fue inteligente porque llegó al fútbol de élite y también por su capacidad que tiene. Bueno, y jugador inteligente, ¿qué jugador inteligente podemos mencionar? Messi, por ejemplo. Messi yo creo que es el jugador más inteligente del mundo. Hoy por hoy, a pesar de que ya está sobre el final de su carrera, sigue siendo uno de los jugadores de mayor capacidad cognitiva en el mundo por las decisiones que toma dentro del campo de juego. Aún así que tiene 37, 38 años, ahora cumple 38 en junio, sigue siendo un jugador inteligente. Y fíjense que una de las características que tiene un jugador como Messi es la humildad. ¿Sí? Él cuando estaba jugando en el PSG, sabía que tenía que colaborar con el equipo, que era un jugador nuevo, y Marquinhos le manda a hacer el cocodrilo detrás de la barrera, le dice que vaya Messi. Y mucha gente salió a criticarlo, cómo lo manda Messi, que le está quitando jerarquía, pero él fue humilde, reconoció que tenía que ir ahí, no chapeó con su historial de ser el mejor jugador de la historia, ni con los balones de oro, sino que agarró y acató una indicación que le dio un compañero, fue inteligente. También tuvo un momento en esa edad en el cual le costó también haber sido el PSG, ¿sí? Por ejemplo, una vez cuando lo saca Pochettino, que sale enojado y no lo saluda a Pochettino. Muchos decían no, que no lo vio cuando le tiró la mano, todo eso, pero fue un momento de calentura. Y entonces esos momentos lo fueron condenando de poquito y se tuvo que ir del PSG. Eh, y bueno, pero fue un jugador inteligente. Todos los jugadores tienen momentos de inteligencia y momentos de necedad. Pero cuando predomina la necedad, es malo, ¿sí? Y si predomina la inteligencia, bueno, hay que tratar de que siempre predomine la inteligencia. Va a tener momentos de necedad, sí, porque va a haber momentos que no le van a salir las cosas y va a querer imponerse y no va a querer recibir corrección, no va a ser humilde y eso le va a terminar llevando al fracaso. Bueno, las características del futbolista inteligente son que es humilde, mantiene la calma, escucha y aprende, admite errores. Sí, lo desarrollamos el otro día, así que lo pasamos por alto a esa filmina. Y principales características del deportista necio: es egoísta, orgulloso, iracundo, que se enoja fácil, que no escucha y no admite errores. ¿Sí? Siempre le echa la culpa a los demás. Le pegó el arco mal y dice, no, porque justo me picó mal, que puede pasar, ¿sí? Pero siempre tiene una excusa. No, que mi compañero no me dio bien el pase, por eso me anticiparon. También puede pasar, pero miente siempre excusa. En vez de pedir perdón, no, voy a tratar de mejorar y no quiere corregirlo. Y siempre está con el mismo patrón de juego de error y no lo corrige porque es necio, es terco, no quiere admitir que se equivoca. Entonces, al tener el mismo patrón de juego, el técnico, si lo detecta, ¿qué es lo que hace? Lo limpia, ¿sí? Lo saca. Es lo que debería hacer cuando no admite los errores y ni quiere corregirlos. Y bueno, una diferencia entre un futbolista semiprofesional o amateur, que tiene muchas condiciones y que predomina la necedad con respecto a un jugador de élite que llegó, ¿sí? Porque es un jugador inteligente, es justamente el que admite los errores, el futbolista que es inteligente, y por eso llega a la elite, porque va corrigiendo sus errores, lo va mejorando como jugador y como persona, y por eso llega a la elite. Y el jugador que es necio, terco, no admite sus errores, siempre se queda con el mismo nivel, ¿sí? No supera el nivel. ¿Por qué? Porque no quiere corregir los errores. Una vez estuve hablando con un jugador que tenía muchas condiciones, ¿sí? Jugaba de 9, mide uno, bueno, de estar midiendo 1,91, 1,92, y estaba pesando unos 96, 97 kilos. Y agarré y le dije, cuando estábamos en la selección argentina cristiana, el chico jugaba, sí, jugó profesionalmente todo, venía jugando igual, estaba jugando en un regional, pero estaba jugando. Y una vez le dije, mirá que estás por encima del peso, ¿por qué no fijas en bajar a 90 al menos? ¿Sí? Porque estás como 6, 7 kilos más.
Y se enojó porque le dije eso, le digo, mira que bajando de peso vas a estar más rápido, más ágil, vas a meter más goles de lo que metía el chico, tendría 30, 31 años, y me dice, justificándose, es mi característica morfológica, física, no me dijo morfológica, es mi característica y ya peso eso. Y le dije, si vos haces una dieta y haces un trabajo invisible, podés llegar a bajar de peso. Pues yo lo conozco al pibe, sí, no, a ver, estaba pesado, era así más o menos como ver qué jugador hay ahora. Bueno, no se me viene a la mente. Eh, bueno, como Luis Suárez cuando volvió a las vacaciones, bueno, así estaba. Y le dije, vas a ser más rápido, vas a estar mejor físicamente, vas a hacer más goles, vas a rendir más y es bueno para tu carrera. Y no, dice, no, yo ya peso así, no voy a bajar de kilo y nada. Y claro, el chico se quedó estancado y no progresó porque justamente no reconocía que estaba equivocado en cuanto al peso que tenía y no quería corregirlo, ¿sí? Un jugador necio. Y bueno, después lo convoqué una vez, después no lo convoqué más porque en cuanto a lo que es el juego, sí, tenía presencia, iba a choque, todo, pero me ralentizaba mucho el juego. A la hora de jugar con él, pivotear, no podíamos meter pases al espacio porque no llegaba, teníamos que rodearlo. Y encima también tenía esas mañas de que cuando hay mucha dinámica del juego, le dice a tu compañero, pará, viste, le juega atrás, hace que haga una pausa porque no quiere correr. Bueno, lo cité una vez y me fijé en eso, también vi que los partidos de los videos que mostró, porque nunca los fui a ver, sino que después de ese entrenamiento, de ese amistoso que hicimos, identifiqué eso que ralentiza el juego y después me puse a observar bien los videos, los gestos técnicos, los gestos eh, corporales que él tenía para con su compañero y veía que hacía así, que como que te lo quería frenar, ¿sí? Al juego, no le quería dar dinámica al juego, entonces como jugaban todos para él, lo rodeaban y nada, el juego no progresaba el equipo en el juego por el hecho de que te frenaba mucho. ¿Por qué? Porque estaba pesado, no estaba ágil, no quería jugar en función del equipo, sino que quería que el equipo juegue en función de él. Y ese era un jugador necio que podría haber jugado en la Metropolitana, no me acuerdo en qué equipo, creo que en Fénix o algún lado de este, y podría haber jugado por digamos, las características que tiene de jugador, le pega con las piernas, va muy bien de arriba, no aguanta bien. Podría haber jugado hasta incluso en primera división si se ponía las pilas, nunca se puso las pilas, porque no quería reconocer que estaba equivocado con el peso, no quería reconocer que le faltaba un poco más y no llegó a nada. Después terminó jugando una liga, ¿sí? Pero bueno, este típico jugador necio que no escucha, que no admite que está equivocado con el peso en este caso. Iracundo no era así, no era que se enojaba y calentaba rápido, en eso se controlaba un poco. Pero sí, era egoísta porque sabe que bueno, una persona que no admite errores ya de por sí es egoísta porque piensa que tiene siempre razón. Bueno, característica del jugador necio, vimos el orgullo, el ego. El jugador necio suele tener mucho talento, lo que lo lleva a ser orgulloso y soberbio. Esto le dura hasta su próximo fracaso. ¿Sí? Ese talento lo puede llegar a tener mucha continuidad y participación en el juego, en los partidos, pero si no cambia, es decir, no admite los errores, si no cambia eso de que se enoja, de que no admite los errores, etcétera, va directo al fracaso. El talento lo va a llevar a tal punto que su cabeza pueda soportarlo. Ya cuando no soporta más su cabeza, se derrumba. ¿Por qué? Porque no quiere cambiarlo, no quiere cambiar el chip, no quiere admitir los errores, le molesta que le digan las cosas, no escucha, se hace el tonto. Sí, bueno, el Iracundo actúa por impulsos, no escucha ni a sus compañeros ni al entrenador, antes contesta mal. Es muy común en jugadores bueno, que tienen estas características, ¿sí? Que no escuchan ni a su compañero ni al entrenador. Es muy común, en muchos jugadores, en los planteles es muy común encontrarte con jugadores así, que contesta mal, que no escuchan a los compañeros, no escuchan los consejos, discuten, etcétera. No admiten errores, no reconocen sus errores y siguen cometiendo los mismos. Bueno, ¿cómo lograr que el jugador supere la ansiedad y desarrolle una mentalidad más abierta y receptiva? Primero y principal, uno como director técnico debe entender las personalidades, necesidades y motivaciones de cada jugador. Hasta acá llegamos el otro día, ¿no? Hasta el punto anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Están Sí, ahí? Dani, sí. Esta parte no la desarrollamos, llegamos hasta el punto anterior. Sí. Perfecto. Bueno, uno como director técnico, primero y principal tenés que conocer a los jugadores. Si sos nuevo en el cargo o asumiste hace poco, si sabés que vas a asumir un equipo, es algo que te llaman de un día para el otro, pero vos si estás en la órbita de los clubes tenés que conocer a todos los jugadores. Obviamente que no vas a conocerlos desde el vestuario, sino desde la cancha, ¿sí? Lo que lo ves en los partidos, te los cruzás o en la televisión. Pero primero y principal debes conocer a los jugadores, así sabés cuál es el temperamento de cada uno. Acuérdense que en psicología estamos viendo, o estuvieron viendo, los tipos de temperamento, que son cuatro, ¿sí? Sanguíneo, colérico, ¿cómo se dice? Melancólico y flemático, ¿sí? Una vez que vos conoces e identificás cuál temperamento predomina en cada jugador, tenés que saber llegarle, es lo que vos percibís del jugador. ¿Sí? Vos percibís que este jugador es melancólico y sabés que haces una corrección en el medio del entrenamiento, se va a bajonear, se va a poner triste, se lo va a tomar personal y va a estar chinchudo, enfadado. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo trabajás con eso? Primero y principal le decís a todos los jugadores, ya de por sí, de que si hay una corrección o algo por el estilo, que no se lo tomen personal y que se enfaden. Y si ves que el jugador es muy necio, muy terco y se enoja de la nada, así porque lo corregís, lo hablas en privado. ¿Sí? Y lamentablemente, las correcciones que uno tiene que hacer en el entrenamiento no las puede hacer por fuera, ¿sí? Lo tiene que hacer en el momento. ¿Por qué no es mejor hacerlo por dentro en el momento que por fuera? Porque podés corregirlo y podés hacer que el jugador mejor en eso, ¿sí? En cambio, si vos le decís, che, ¿te acordás de esta jugada y no grabaste el entrenamiento? Ni siquiera puede ser que el jugador no se acuerde o se haga el tonto. Entonces, ¿cómo identificás esa jugada y que el jugador la tenga presente? ¿Te acuerdas esa jugada que estabas marcando al revés y tenés que perfilarte de un lado? ¿Lo hablás? Es el jugador que capaz que no se acuerda de la jugada. Entonces tenés que hacerlo en el momento. Y lamentablemente, si se enfada o cambia el jugador, o lo vas a tener que, digamos, limpiar, ¿sí? Limpiar igual se tira para lo vas a tener que hacer hacia un lado hasta que entienda, porque ahí ya está teniendo actos de necedad, ¿sí? Si no cambian. Si se van a sentir susceptibles, van a ser susceptibles, sí, de verdad, el jugador tiene que cambiar. Y no puede ser que no puedes hacer una corrección en un entrenamiento porque el jugador se siente susceptible de que le estás hablando en público, digamos, con tu compañero. Es lo más normal que existe en el fútbol, ¿sí? Corregir dentro de un entrenamiento. Si lo haces fuera, tenés que grabar todos los entrenamientos. Hoy en día, lo que graban el entrenamiento, y no todos son los de los clubes de primera división, porque tienen la capacidad y los recursos para hacerlo. Pero los equipos del ascenso no te graban ni los partidos, a veces lo graban, lo sacan de la televisión, ¿sí? Si es que se transmitió, o de algún streaming o algo por el estilo. Pero para corregirlo tenés que hacerlo en vivo y en directo, si no es muy difícil. Si el jugador es necio y más a eso sumarle que dentro de su melancolía profunda, porque los jugadores tienen una melancolía profunda, están sumergidos en una melancolía profunda y son susceptibles a la corrección, son susceptibles a un montón de cosas, se ofenden, se deprimen, se ponen tristes, y eso les va a perjudicar. Entonces hay que inducirlo al jugador a que sea receptivo, ¿sí? Que desarrolle una mentalidad más abierta a la hora de la corrección y que no se lo tome personal, sino que en beneficio de su rendimiento para mejorarlo a él individualmente y por ende, para que sea un recurso más, una herramienta más, su rendimiento para el equipo, ¿sí?
Bueno, entonces es fundamental conocer a los jugadores. Si sabés que es colérico y vos le decís algo en el entrenamiento te va a contestar mal, tenés que corregirlo, ¿sí? Lo tiene que cortar. Entonces, sabiendo eso, vos de antemano, a mí me pasa con jugadores que ya los identifico y que veo que tienen quizás alguna reacción. Me ha pasado también que cuando me han contestado mal, porque muy pocas veces me pasó, pero me han contestado mal, yo también respondí mal y no está bien. Sí, como técnico responder mal, no podés entrar en eso, tenés que mantener la calma. Pero a mí me pasó con jugadores que eran más grandes que yo en su momento de edad, que yo una vez en el Mundial, el 2018, que fuimos a jugar allá en Colombia. Esto lo puedo contar ahora, pasó después de muchos años. Después de muchos años lo cuento, así medio público. Estamos haciendo un entrenamiento previo al partido, estamos haciendo unos ronditos, ¿sí? 4 versus 2, con cambio cada 40 segundos. Y entonces le empiezo a motivar a los jugadores que más intensidad, estamos a la altura igual, ¿sí? Pero hay algunos jugadores que están ahí, entonces, y agarra a uno, se saca la pechera y me la tira así, pará de exigirme, pará de gritarme, me dice. Y le digo, andate para allá, le digo, andate para allá, y vamos a hablarlo ya, ¿viste? Le respondí así, de la misma forma que él me gritó, que se me puso de frente, yo también me puse de frente, cara a cara así, agarré, lo saqué, lo empujé y le dije que se vaya para allá. Bueno, después se metieron el ayudante de campo, el profe, los compañeros y lo sacaron. Sí, después me vino a hablar, hablamos bien, todo terminó todo ok, todo bien. Pero estuve mal en la reacción del hecho de que lo tenía cara a cara y me lo saqué, lo empujé y le dije que se vaya a vestuario, como que fui un poco autoritario, porque fue una situación que jamás en mi vida había vivido. Era la primera vez que, primero que todavía no era, sí, ya era técnico, sí, me estaba recién ese año. Y yo no sabía, digamos, lo tenía el profe a este mismo que tiene ahora, Hernán, ¿sí? Que también hablamos acerca de, bueno, en las clases, en las charlas que teníamos ahí, nosotros teníamos presencial. Pero no, vos cuando te pasa te cegás, no lo tenés en cuenta eso, no es que lo tenés permanentemente meditando si me pasa. Porque pensás que no te va a pasar, y más en una selección cristiana, pensás que todos los jugadores son inteligentes, y no, y vos ves que son todos, digamos, todas las personas somos todos iguales, seamos de la religión que seamos de la ideología que tengamos, lo que sea, todos tienen momentos de necesidad y momentos de inteligencia. Y bueno, y ahí como que me lo tomé medio personal cuando me sacó la pechera, me la tiró encima, y como que fui orgulloso y le respondí de la misma forma que él, y sacándome los jugadores cuando me vino así a encarar, déjame gritar, déjame de exigirme, algo así, me dijo, no me acuerdo bien, pero yo le había gritado, en una porque lo veía a media máquina, y el pibe este era más grande que yo tenía 35 y este chico tenía 36, 37, una cosa así. Y bueno, lo mandé al vestuario, seguimos el entrenamiento, después, bueno, después del entrenamiento charlamos y quedó todo bien, pero es algo que no me lo esperaba, y como no me lo esperaba, tampoco lo tenía en cuenta. ¿Sí? Y también ahí mismo, no en el mundial, sino que después en AFA también me pasó algún que otro cruce. Hoy por hoy, si me pasa, ya pienso el cuento hasta 10 y no trato de no reaccionar mal ni nada por el estilo, porque es difícil también como técnico no tomártelo personal. ¿Sí? Vos no podés, es decir, obviamente que no te vas a agarrar las pies con el jugador, pero hay que bajar primero y principal, mantener la calma como técnico y bajar los decibeles del jugador, ¿sí? O tratar de que no siga escalando el cruce, ¿sí? No siga escalando ese momento. Hay un versículo también en la Biblia, yo sé que muchos de ustedes no leen la Biblia, que no les interesa, pero se puede aplicar. Hay un versículo en la Biblia que dice: la palabra áspera hace subir el furor y la palabra suave hace calmar el furor. ¿Sí? Y eso, si nosotros lo aplicamos como director técnico, no vamos a tener enfrentamiento ni cruce con ningún jugador. Incluso hasta cuando discutí con los árbitros, por ejemplo, si vos le hablas bien a los árbitros, por más soberbios que sean, ante una persona que es correcta, respetuosa, baja los decibeles. Sí, pero ahora si vos al árbitro estás todo el día encima, dale, cobra para nosotros, cobra algo, dale, sos un esto, sos lo otro, corre riesgo que te bajen y también de que te vengan a repotear los árbitros. Por eso hay que ser humilde, hay que reconocer que uno también se equivoca. Y también, yo lo que veo que también, bueno, hay técnicos que hay jugadores que le encaran diciéndole, che, mirá, sabes que me parece que esto se podría hacer de otra forma, porque vieron otra experiencia, puede ser mejor. Entonces hay técnicos que quieren imponerse y dicen, no, acá se hace lo que yo digo. ¿Sí? Y vos tenés que estar abierto ante esa posibilidad, porque, y eso no es un síntoma de debilidad, sino un síntoma de ser inteligente y de fortaleza por querer aprender y mejorar la cosa. Entonces vos podés aceptar hablar con un jugador y que te diga, mira, está mal esto, o que te dé una alternativa con respecto a lo que vos estás haciendo, que sea para mejorarla. Entonces vos evaluás si lo puede hacer o no. Pero para eso hay que ser humilde. Yo veo que muchos técnicos, pasó con Sampaoli en el Mundial 2018, ¿sí? Que quería morir en la suya y no aceptaba. Obviamente igual de ahí eran todos gallitos en la selección, ese momento estaba Mascherano, bueno, había unos cuantos, ¿sí? Pero había planteos que le cuestionaron a Sampaoli y él por querer imponerse dividió al grupo porque, a ver, una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoritario. Y vos cuando empezás a ser autoritario es porque estás perdiendo autoridad. Y bueno, y eso le pasó a Sampaoli, que empezó a perder autoridad por sus malas decisiones, malos manejos con el equipo, y los jugadores se lo comieron prácticamente. Sí, y él no fue humilde. En otro caso contrario, es Peckerman o Scaloni mismo, o Sabela, que son técnicos que tienen buen perfil, son humildes, no van a choque con los jugadores, escuchan a los jugadores, su punto de vista, sus percepciones que tienen. Obviamente que después el técnico es el que toma las decisiones acorde a lo que él sabe y también a la mejora del equipo. ¿Sí? Si va a mejorar lo que te viene a plantear algún jugador, hay que escucharlo, aceptarlo y ser inteligente también. Estamos hablando de jugadores necios versus inteligentes, también hay técnicos necios y técnicos inteligentes. ¿Sí? Entonces, escuchar al jugador es un síntoma de ser inteligente, ¿sí? De un técnico inteligente. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? No hay parte, no hay. Perfecto, bueno, avanzamos. No, bueno, se entiende, Dani, pero es como vos decís, ¿viste? Ahí en el momento también uno Sí. aflora todo, ¿viste? En el momento vos querés pensar en estas cosas que vos estás explicando, y bueno, por ahí las primeras veces uno como principiante también se manda, y bueno, es algo que no tiene que hacer, ¿no? Saber cuánto hacemos. Exactamente. A mí me pasó, ya te digo, este ejemplo que di, pero tengo como otros cinco más. ¿Sí? Y bueno, fui aprendiendo y después digo, no, ¿para qué responder? A ver, nunca me pasé, pero me puse a la altura del jugador. Vos como técnico estás por encima del jugador. Te podés poner a la altura del jugador en el mano a mano, en el hablar bien, ¿viste? En la comunicación efectiva, pero a la hora de responderle de la misma forma o similar a la que el jugador en caliente, motivado por su orgullo y su ego, te habla y vos ante esa forma de comunicar del jugador reaccionas mal. ¿Sí? Eso es lo malo. ¿Sí? Qué sé yo, una vez también suspendí una práctica porque un jugador se pone a discutir con el compañero que le dio mal un pase y se queda parado en vez de recuperar un 5 justamente. El 9 le da pivotea, le devuelve mal el pase. En un entrenamiento yo estaba cerquita y entonces veo, bueno, sale la jugada ahí, la pierden. Yo sigo la jugada, pero con el otro está escuchando la discusión. Sí, pero ¿para qué la perdiste? Dámela bien, se pusieron a discutir. El otro en vez del 5, en vez de seguirlo, al que robó la pelota, no, se paró y se puso a discutir con el otro. Agarré, corté la plática y le dije que se vayan los dos para el vestuario. ¿Sí? Corté la plática y yo tendría que haberla seguida a la plática y hablarle ahí, cruzarme a los jugadores. Y el 5 me contestó mal, ¿sí? Entonces, cuando nos juntamos así,
bueno, cuando corto la práctica, terminamos la práctica, lo junto a todo y empecé a hablar porque habíamos cortado la práctica, que no tenía que pasar estas situaciones, ¿sí? A ver, a mí lo que me enfadó más que nada era que no haya corrido la pelota, ¿sí? Y eso llevó a la discusión con el otro jugador. Digamos, separaron los dos. Y bueno, el 5 me contestó mal. Como yo le estaba hablando, le dije, bueno, se llama Fernando, le dije, Fede, todo por vos, que yo le empecé a hablar así, y entonces se hizo el tonto, y me dice, a mí no me hablés, me dice, hablar al otro, le decía. A vos te está hablando, y señalaba a otro pibe cualquiera, ¿sí? Y como que, bueno, ahí discutimos, que yo después lo cortamos. No pasó mayores, terminaron la práctica, después le mandé, el chico se fue enojado del entrenamiento, al otro día no vino más, ¿sí? Después lo llamé y todo, le dije que había entrenamiento para hablar, y apareció después de, esto fue en el 2022, y apareció el año pasado, me llamó, me pidió perdón después de 4 años más o menos, 3 años, y que quería volver. Y le dije, mira, pasaron 3 años, bueno, competí hace un montón, acepto perdón, está todo bien, pero, viste, pasaron 3 años de decir, no competiste, no te fuiste a ningún club, estuviste parado sin hacer nada. Lo probé y no le daba ya para jugar. ¿Sí? El nivel subió mucho el nuestro, él, al no tener competencia, solo jugar con sus amigos en el barrio, bajó mucho el nivel. Y bueno, y así un par de anécdotas más, ¿viste? Que uno va aprendiendo sobre la marcha, y ahí no hay que ponerse a la altura de los jugadores, porque si no, no puede ser técnico. Y eso es una cuestión madurativa, ¿sí? A medida que vas ejerciendo la profesión, vas madurando y vas aprendiendo, ¿sí? Por eso hay muchos técnicos que son más grandes. Sobre todo, esto pasa sobre todo cuando recién te empezás a dirigir, cuando sos joven. Pero hay técnicos que ya llevan muchos años de experiencia, que ya esa parte no, viste, ya no entran en eso, porque ya aprendieron la lección, lo vas aprendiendo. ¿Sí? Por más que vos quieras tener los valores que quieras, que digas yo soy así, en ese momento es difícil sobrellevar la situación. ¿Sí? Es una cuestión de maduración. ¿Sí? Y si vos entras en el ida y vuelta con el jugador en discusión, termina mal. ¿Sí? Igual en mi caso siempre traté de cortarlo, sí, fui bajando un poco, pero al principio como que reaccionás mal, eso lo hace reaccionar mal al otro, y después, bueno, es tipo un ida y vuelta, y ahí o cortás o termina mal. Y bueno, ahí lo fui cortando, y después, bueno, en ese caso el pibe se había ido. Se fue enojado y todo el entrenamiento. Pero bueno, uno lo va aprendiendo sobre la marcha también, todas esas cosas, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Sí? Mucha teoría, pero después te cuesta llevar a la práctica. Digamos, es porque falta maduración ahí. ¿Sí? Y eso sobre todo los técnicos que son jóvenes, que recién arrancan. Con equipos de primera, con los juveniles no pasa. A mí con juveniles no me hubiese pasado. A mí me pasó con los pares míos, es decir, jugadores de mi misma edad o un poquito más grandes, o algunos por ahí, ¿sí? Que quizás no se bancan que alguien de su misma edad te está dando una indicación, te habla mal, y vos no te bancás que un pibe que es técnico, que es jugador, no te bancás que te corte mal, entonces, viste, lleva la discusión. Pero ya cuando sos más grande, todo eso ya lo vas aprendiendo. Bueno, la comunicación efectiva es enseñarle a escuchar y a comunicarse de manera efectiva. Es decir, sin que haya trabas en la comunicación, sin que el jugador responda con enojo, que cuente hasta 10, que hable bien, para que no haya un feedback, digamos, negativo, ¿sí? Con discusión, etcétera. Bueno, después, el jugador y también el técnico, ¿no? Tiene que aprender de los errores, ayudarle a entender, en este caso el jugador, que los errores son oportunidades para aprender y crecer. Eso es fundamental. Si el jugador no entiende esto, que es una oportunidad para crecer y aprender, va al fracaso, ¿sí? ¿Y qué es el fracaso para un futbolista? No jugar. ¿Sí? El banco educa, si es titular va al banco, el banco le vas a aprender, si no aprende el banco lo deja fuera, y si lo deja fuera y te genera un clima adverso a lo que uno está buscando, decía, a la unidad del equipo, y te lo divide, afuera, chao. Después el jugador cuando te llaman de otro lado, porque esto pasa siempre, quiere ir a un club, te llaman del club, che, ¿qué pasa con este que viene por acá? Y vos ahí no le podés mentir, ¿sí? Le tenés que decir la verdad. Lo mismo que pasa que un jugador que se te rompe, o que viene roto de otro lado y después viene que está con nosotros y quiere ir a otro lado. Cuando te llaman y te preguntan, mira, fíjate, la rodilla que tiene inestabilidad, tuvo una extensión con nosotros, ya venía lesionado, eso tenés que avisarlo porque después pasa que se rompen allá y, y el jugador no avisó, entonces no le quieren cubrir, y esto es un caso real, ahora yo lo voy a comentar. No le quieren cubrir la operación, no le quieren cubrir con el seguro porque ya vienen roto, y entonces te tiran el muerto al club anterior que estuvo. ¿Sí? Dicen que se hagan cargo de la lesión porque vino lesionado. Y los jugadores no avisan. Esto es distinto a lo que les voy a contar, pero suele pasar. Nosotros tuvimos un jugador que venía de San Telmo, a préstamo con nosotros, no estaba ni lesionado, vino bien. De acá, bueno, recién de contrato, estuvo a préstamo en el regional pasado, recién de contrato con San Telmo porque le salió una oportunidad de jugar en Federal A, que lo habían visto con nosotros, y le pagan el doble que San Telmo. ¿Sí? Recién de contrato a San Telmo, bueno, recién dio préstamo con nosotros y se fue al equipo de Federal A. Lleva 2 semanas entrenando full, doble turno, a veces triple. En un entrenamiento, a la mañana le tiran una patada atrás y sintió una molestia en la rodilla. A la tarde tenían un amistoso, juega el amistoso, va a rematar al arco y justo se le puso un defensor, le lleva puesto el pie y después se quiso parar, sintió tipo un chasquido y se le rompió el ligamento, tuvo rotura de ligamento. Se hace la resonancia magnética, en la resonancia sale que es reciente esta lesión y que nada, que tenía rotura de ligamento, de menisco, etcétera, etcétera. Lo ve el médico del club de ellos y dice, no, esta operación, esta lesión es vieja, le dice, que ahí se terminó de romper. Entonces, bueno, le hicimos, bueno, me avisan a mí y lo mandamos a un traumatólogo que conocemos y le dicen, no tiene forma de decir que es vieja, que lo quieren encajar acá. Pero por lo general las lesiones del ligamento no es que se te rompe de un día al otro, sino que empezás a tener, se te viene deshilachando el ligamento a poquito, vas teniendo una distensión. Muy pocas veces se te rompe de la nada, ¿sí? Es decir, porque es algo que sea una jugada brusca, muy brusca y ahí se te rompe. Bueno, nos quisieron encajar a nosotros la operación, nosotros igual lo hicimos ver, lo hicimos atender, fuimos agremiados, qué sé yo. No hay nada. Y ahora tengo que hablar esta semana con el jugador, pero nos quisieron encajar un jugador lesionado. Cosa que él estaba bien con nosotros, estuvo bien en San Telmo. Y nada, y ahora esta semana creo que le iban a operar o la que viene. No hablo de la semana que viene pasada, pero por eso digo que cuando tenés un jugador que vos sabés que tiene una lesión o algo, hay que comunicarlo cuando te llaman de otro club. Mira, este jugador viene con, no sé, menisco roto. Se rompió con nosotros, se rompió anteriormente y ya vino así. ¿Por qué? Porque después te quieren encajar a vos como club la curación de esa lesión. ¿Sí? Y muchas veces lo hacen, sí, con otros clubes. O directamente, si ven que está lesionado, no lo contratan porque saben que está lesionado. Y tampoco te hacen en el ascenso resonancia magnética, rodilla y nada. Te hacen una revisación médica muy básica, te meten ergometría para ver cómo está el corazón, te hacen un testeo tipo de declaración jurada si tuviste lesiones, si tuviste enfermedades graves, operaciones, etcétera, y el jugador muchas veces miente. ¿Sí? ¿Para qué? Para zafar. Después, bueno, te toman la presión, etcétera. Y como los jugadores muchas veces mienten, después cuando se lesionan, hay muchos clubes que no lo suelen operar porque justamente dicen que ya vienen lesionados. Pero también error del club contratar jugadores que no le hacen autorización médica completa. Yo entiendo los clubes, ¿sí? Que es un gasto enorme meter una resonancia, pero bueno, al menos
tratar de cubrirlo con un seguro o algo por el estilo. Por eso, cuando se informa, cuando llaman y piden jugadores, hay que informarles todo, decirle la verdad. Me vino hace poco un jugador muy conocido de primera división y compañeros de él me dijeron tener cuidado con este chico. Porque, bueno, este muchacho está metido en las ediciones y le pide plata a todo el mundo. Jugó en primera división, jugó en Europa, jugó en Estados Unidos y no tiene un mango. Y vino con nosotros y me dice, agregame al grupo, yo me voy a quedar con ustedes, lo agrego al grupo. Vino a entrenar, jugó un amistoso, vino a entrenar y después no me vino más. Le pidió plata a 5 jugadores nuestros. Y es lo mismo que me habían advertido. Y lo saqué del grupo. Sí, no vino más, no le hablé más. Intentamos ayudarle de otra forma y nada, a esos jugadores no lo puede tener. No lo puede tener a no ser que se deje ayudar. Pero si no se quiere dejar ayudar, muy probable que se termine perjudicando. Bueno, aprender de los errores, desarrollar la empatía, ayudarle a ponerse en el lugar de los demás. ¿Sí? Es muy común que un jugador que sale, que tiene esta característica de necio, se enoja cuando lo sacás. Un segundo que tengo una clase acá que voy a dejar de grabar. Se enoja cuando lo sacás. Y vos cuando lo sacás, como al jugador le molesta, y el que está entrando se siente mal porque el otro jugador piensa que, o inconscientemente o conscientemente dice, este está enojado porque voy a entrar yo y piensa que soy menos que él. Y bueno, entonces esos jugadores también hay que decirle que se ponga en el lugar del que entra. ¿Sí? Desarrollar la empatía, que desarrolle la empatía. Eso hay que corregirlo en los jugadores. Un segundo, ¿eh? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? No, de mi parte no. Bueno, seguimos. Bueno, desarrollar la empatía, decirle al jugador que se ponga en el lugar del otro, tanto de su compañero cuando es cambiado, como también del cuerpo técnico, ¿sí? Que es el técnico es el que toma las decisiones, ¿sí? Y que cuando toma las decisiones por algo, ¿sí? Sea que beneficie a algunos jugadores, porque la decisión del técnico beneficia a los 11 o a los 18 que han citado y al resto no. Entonces, que tenga empatía tanto por su compañero como por el cuerpo técnico, porque está tomando decisiones técnicas en función y beneficio del equipo, ¿sí? Y muchas veces, o siempre, esa decisión afecta el ego de los jugadores, y sobre todo de aquellos jugadores que son necios, no son inteligentes, que se casquean, se hacen la cabeza y terminan, bueno, fastidiando a sus compañeros, fastidiando al grupo o al equipo en general, y generando un mal clima, ¿sí? Y bueno, terminan dividiendo. Y a esos jugadores hay que ganárselo, si no te lo puede ganar, tenés que sacarlo, ¿sí? Sacarlo del plantel. Te lo ganás y tratar de decirle que, o motivarlo que desarrolle la empatía. Bueno, que practique la humildad. Bueno, el técnico, tanto el técnico como los jugadores tienen que practicar la humildad, ¿sí? Ayudarle a entender que la humildad es una virtud, enseñarle a reconocer sus limitaciones y estar dispuesto a aprender de los demás. Ser un modelo a seguir como entrenador es importante ser un modelo a seguir, demostrar el comportamiento que desean ver en los jugadores. Si vos les decís que deben practicar la humildad y vos sos orgulloso y soberbio, no estás dando ejemplo. Si le decís que lleguen a las 8 en punto al entrenamiento y vos llegás a las 9, no estás dando el ejemplo. Si le decís que no fumen, que no tomen bebida alcohólica y vos estás publicando en Instagram o en las redes sociales que estás con un pucho, estás tomando cerveza o estás en un boliche, no estás dando el ejemplo. Entonces, uno debe ser un modelo a seguir por los jugadores para que ellos puedan imitar lo que uno hace y también puedan desarrollar lo que uno le propone, ¿sí? Que aprendan de lo que uno le dice a través del ejemplo y a través de lo que uno dice. Bueno, dejamos acá lo que es dirección de jugadores y equipos, son las 9:03. Espero que les haya servido. ¿Alguien tiene algo que decir o comentar algo? De mi parte no, Dani.